Hola, saludo a todos que nos escuchan. Mi nombre es Yelin Rivas y junto a mis compañeros y yo, hoy les vamos a estar hablando sobre un tema que está transformando la agricultura moderna, la inteligencia artificial y la biotecnología vegetal, junto con sus oportunidades y riesgos. En los últimos años, la tecnología ha avanzado tan rápido que ya no solo se trata de máquinas o computadoras. Ahora la inteligencia artificial está siendo usada directamente en los estudios de plantas, el análisis de suelo y la producción de alimentos. Un ejemplo impresionante es el desarrollo de gemelos digitales de planta. Eso significa que se crea una versión virtual de una planta para simular cómo crecería bajo diferentes condiciones de clima, humedad y nutrientes. También se están utilizando algoritmos de aprendizaje profundo para detectar enfermedades mucho antes de que el humano pueda verlas. Esto ayuda a prevenir pérdidas y permite trabajar de manera más eficiente. Pero aunque estas tecnologías ofrecen oportunidades enormes, también traen preguntas importantes. ¿Quién tiene acceso? ¿Cómo se usan los datos? ¿Y hay riesgos éticos sociales? Esa es la discusión que tendremos hoy, analizando cómo esas tecnologías pueden transformar la agricultura del futuro y qué aspectos debemos considerar para que sea uso justo. Ahora le paso la palabra al segundo integrante de mi grupo, quien explicará cómo la IA puede ayudar especialmente en climas tropicales. Hola y muy buenas a todos, mi nombre es Raven Castillo y hoy voy a contestar la pregunta: ¿cómo puede la IA mejorar la resiliencia de cultivos en climas tropicales? Cuando estamos hablando de climas tropicales, hablamos de condiciones extremas como temperaturas altas, humedad constante, lluvias intensas, sequías repentinas y plagas que se desarrollan rápido. Todas estas cosas representan retos enormes para los agricultores. La inteligencia artificial ayuda en primer lugar con la predicción climática avanzada. Puede analizar grandes cantidades de datos para anticipar sequías, inundaciones o cambios bruscos en el clima. Esto permite planificar mejor cuándo sembrar y cómo manejar el riesgo. Segundo, la IA facilita la detección temprana de enfermedades. Con drones, sensores o cámaras, la IA identifica patrones en las hojas o en el suelo que indican estrés o infección antes de que sea visible. Esto permite actuar rápido y evitar pérdidas grandes. Tercero, la IA ayuda a crear variedades más resistentes, identificando rasgos genéticos que permiten tolerar calor, humedad o falta de agua. Esto es especialmente importante en los trópicos, donde el clima sí se cambia rápido. Cuarto, la IA optimiza el uso de recursos, indicando cuánto fertilizante o agua realmente necesita una planta. Eso es para evitar exceso o desperdicio de la planta. En resumen, la IA no solo mejora la producción, hace que los cultivos sean más capaces de sobrevivir los cambios extremos del clima tropical. Y gracias. Saludos, mi nombre es Génesis Álvarez y por mi parte yo voy a estar hablando del efecto negativo que se pudiera estar viendo en la inteligencia artificial. Escuchando, ¿verdad?, mi compañera hablar, es claro que la inteligencia artificial tiene aplicaciones positivas dentro de la agricultura, especialmente en la agricultura de precisión, en la reducción del uso de químicos y en la prevención de la expansión agrícola hacia áreas naturales. Sin embargo, aunque reconozco estos beneficios y no se le quita ningún tipo de mérito, mi postura, por lo menos en este podcast, en el día de hoy, va a ser enfocada en analizar los riesgos que podemos ver y las consecuencias que se pueden surgir cuando esta tecnología no se utiliza con un enfoque verdaderamente ecológico. Mi argumento es que la inteligencia artificial no es que la inteligencia artificial sea completamente negativa, sino que su implementación actual puede representar una amenaza real para la biodiversidad,
si se prioriza la productividad sobre la conservación de los ecosistemas. Si nos ponemos en todo momento a estar pensando en la producción, en lo que voy a sacar, sin el efecto antropogénico que vamos a causar ecológicamente, eso viene siendo una amenaza bastante que deberíamos tener en bastante consideración. Entonces, como dije, aunque la inteligencia artificial tiene sus beneficios, también tiene sus riesgos significativos para la biodiversidad. Voy a hablarles de uno de los riesgos que principalmente vemos, que serían cuando grandes corporaciones agrícolas promueven monocultivos intensivos, que son cultivos que van a reducir la biodiversidad genética, degradan los suelos y afectan negativamente a los ecosistemas locales. Además de la dependencia excesiva de la tecnología, puede llevar a una desconexión con los procesos naturales. Es decir, si en todo momento lo estamos haciendo de manera artificial, pues puede haber un daño en la manera natural en la cual se realizan las cosas. Otro punto importante es que la inteligencia artificial no elimina completamente el uso de los agroquímicos, sino que puede hacerlo más eficiente, lo que sigue afectando insectos, aves y microorganismos esenciales. Por último, por mi parte, debemos considerar que la tecnología no es neutral. Si se prioriza la productividad y el lucro sobre la conservación, la inteligencia artificial puede acelerar la pérdida de biodiversidad en lugar de prevenirla, porque lo estamos viendo en la agricultura, lo estamos viendo obviamente en los estudiantes también, que al tener estas herramientas que nos hacen pues la vida tan fácil, pues perdemos sí un poco la capacidad de, ¿verdad?, de hacer cosas sin tener como el hack, ¿verdad?, de hacerlo lo más fácil posible. Que sí tenemos la tecnología para que nos facilite la vida, para eso está. Y yo feliz de la vida de haber nacido en esta tecnología, en esta era. Pero sí, de igual manera como nos afecta a veces a nosotros, que sí tendemos a ponernos un poquito más lento, también va a suceder con la biodiversidad. No se va a mover de la misma manera o con la misma intensidad, porque si se le está dando artificialmente por encima para la sobreproducción, para lucrarnos, para sacarle dinero más rápidamente a las cosas, pues sí se puede ver afectado la manera natural en la que suceden y se dan las cosas. Por lo menos esa es mi opinión sobre el tema. No le quito el mérito. Todo aquí yo entiendo que nos dejamos ayudar por inteligencia artificial, para eso está, pero es más, para mí, ¿verdad?, para mi opinión, es más serio los efectos que no estamos viendo todavía, pero que a largo plazo se pueden ir notando en la naturaleza, ¿verdad? Porque solamente tenemos un planeta, es el único planeta que tenemos, y pues considero que deberíamos cuidarlo y ponerlo a trabajar de la manera más inteligente y sana posible. Ese es mi punto de vista y le paso el micrófono al próximo. Saludos a todos, mi nombre es Efren Pastrana y como ya saben, junto a mis compañeros estamos hablando sobre la inteligencia artificial en la agricultura. Mi parte trata de cómo evitar que la inteligencia artificial en la agricultura haga que esto pertenezca a grandes compañías, más bien cómo evitar que esto se monopolice. Y también trata, entre comillas, de si el uso está bien, si el uso de la inteligencia artificial sería bien o mal, aunque más bien en eso indagan mis compañeros, lo mío por encimita toca eso. Cabe destacar que lo primero es que yo no estoy en contra ni a favor de la inteligencia artificial en estos casos. Si vendríamos a comparar, en mi opinión personal, yo estaría más a favor hasta ciertos puntos, pero no digo que la inteligencia artificial sea buena ni sea mala, pero tampoco digo que sea un milagro ni que sea una amenaza, ¿ves?
La inteligencia artificial es una herramienta y todo depende de cómo se implemente, de bajo qué reglas se utilice, y al final del día ella no va a hacer nada si no está manipulada por un ser humano. Ella sigue siendo programada por el ser humano y el ser humano es al final del día quien va a decidir cómo utilizar la herramienta. Al final del día la herramienta no es alguien que trabaja por ella sola, por eso entiendo que no debe ser condenable sin tan siquiera indagar en ella, ¿verdad? Lo que sí es que cabe destacar que uno de los principales riesgos de esta herramienta es que hoy día el poder de esta quede concentrado en pocas empresas tecnológicas. Cuando solo unas cuantas compañías controlan los datos, las plataformas y las decisiones, se crea una desigualdad, especialmente en sectores como la agricultura, donde muchos productores no tienen acceso a estas herramientas. Para evitar esto, lo primero que se debe promover es el desarrollo de tecnologías abiertas y accesibles. Por ejemplo, plataformas de código abierto que no dependan únicamente de grandes corporaciones. Esto permitiría que universidades, comunidades y pequeños agricultores también puedan usar y adaptar la inteligencia artificial según sus necesidades. En segundo lugar, es muy importante establecer leyes claras para proteger los datos agrícolas. La información que generan los agricultores, como datos sobre el suelo, el clima o el rendimiento de los cultivos, debe pertenecer a ellos y no a las empresas tecnológicas. De esta manera se evita que los datos se conviertan en una fuente de poder económico o concentrado. Otro aspecto clave es la educación y el acceso económico. Si solo las personas con más recursos pueden usar la inteligencia artificial, entonces esta tecnología va a aumentar la desigualdad en lugar de reducirla. Por eso se necesita capacitación accesible y apoyo técnico para que los pequeños agricultores también puedan beneficiarse de esta herramienta. Además, es necesario que existan regulaciones que eviten los monopolios tecnológicos y que promuevan una competencia justa. La inteligencia artificial no debe reforzar modelos económicos que ya son desiguales, sino que debe ayudar a crear sistemas más justos. Desde el punto de vista ambiental, la inteligencia artificial tiene un gran potencial positivo. Puede ayudar a mejorar prácticas agroecológicas, restaurar suelos degradados y monitorear ecosistemas en tiempo real. Sin embargo, si no se regula adecuadamente, también puede intensificar modelos agrícolas que han causado daños ambientales. Por eso es fundamental que la implementación de esta herramienta esté acompañada de políticas públicas, educación ambiental y la participación activa de los pequeños agricultores. La tecnología no debe imponerse sin considerar las comunidades que trabajan directamente con la tierra. También es importante integrar el conocimiento tradicional con la tecnología moderna. La experiencia de los agricultores y las prácticas tradicionales no deben ser reemplazadas por algoritmos, sino complementadas por ellos. La biodiversidad no se protege solo con la tecnología, sino con decisiones éticas, sociales y responsables. En conclusión, la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy poderosa si se utiliza de manera responsable y equitativa. Pues nosotros por lo general estamos en una sociedad donde lo que no conocemos tendemos a condenarlo rápido. Y eso pasó, si nos vamos a la historia, eso pasó con el internet. Primero pasó cuando tiraron las enciclopedias. Las personas en esos tiempos tiraron las enciclopedias y decían que eso pertenecía a los herejes, que eso iba en contra de las creencias porque eso estaba brindando información. Luego la sociedad consciente de esa condenó el internet. Cuando llegó el internet, también condenaron el internet porque eso traía información desconocida y rápido, ¿verdad? Como digo, tenemos una tendencia a condenar y rápido condenaron el internet. Y lo mismo hacen con la inteligencia artificial. No voy a profundizar mucho porque mis compañeros, ¿verdad?, tocarán esa parte, pero en lo personal entiendo que la inteligencia artificial es una herramienta. Al final del día es una herramienta manipulada por el ser humano y si vamos a los datos, el ser humano ha extinguido más especies de lo que ha extinguido la inteligencia artificial todavía. Así que nosotros de por sí tenemos la capacidad de hacer mucho daño sin implementar la herramienta. Obviamente al implementarla tenemos la capacidad de hacer más daño, pero nuevamente la herramienta por sí no va a hacer nada sola. Así que no entiendo por qué debemos condenarla, más bien debemos integrarla y hacer que ella sea como un asistente más bien, pero no condenarla de la manera que, ¿verdad?, tendemos a hacerlo. Así que esta fue mi parte, los dejo y espero que sigan disfrutando con mis compañeros. Muchas gracias por su atención. Saludos, mi nombre es Adiani y ahora me
toca presentar el debate sobre argumentos a favor versus los riesgos y preocupaciones sobre la adopción masiva de la inteligencia artificial en la agricultura. Algunos argumentos a favor que tenemos serían, número 1, la inteligencia artificial aumenta la eficiencia en el uso de agua, fertilizante y otros recursos. Gracias a sensores, drones y sistemas inteligentes, la inteligencia artificial puede analizar las necesidades exactas de cada cultivo, evitando el desperdicio de agua y químicos. Esto no solo reduce costos, sino que también disminuye el impacto ambiental. El número 2, ayuda a detectar enfermedades antes de que se vuelvan un problema serio. Los sistemas de inteligencia artificial pueden identificar patrones anormales en hojas, suelos o crecimiento de las plantas, permitiendo detectar plagas o enfermedades en etapas tempranas. Esto facilita una respuesta rápida y evita grandes pérdidas de cosecha. Número 3, permite desarrollar cultivos más resistentes al cambio climático. La inteligencia artificial apoya la investigación genética y el análisis de datos climáticos, ayudando a crear variedades de plantas más resistentes a sequías, altas temperaturas o nuevas plagas asociadas al cambio climático. Número 4, reduce costos a largo plazo. Aunque la inversión inicial pueda ser alta, a largo plazo la inteligencia artificial puede reducir gastos en mano de obra, insumos y pérdidas por fallas en la producción, haciendo la agricultura más rentable. Y número 5, mejora la productividad y la seguridad alimentaria. Al optimizar los procesos agrícolas, la IA contribuye a aumentar la producción de alimentos de manera más eficiente y sostenible, lo cual es clave para alimentar a una población mundial en crecimiento. Ahora vamos con los riesgos y preocupaciones. El número 1 sería que puede aumentar la desigualdad si solo algunos agricultores pueden pagar la tecnología. Esto significa que los pequeños agricultores podrían quedar en desventaja frente a grandes empresas que sí pueden costear sistemas avanzados de inteligencia artificial, ampliando la brecha económica en el sector agrícola. El número 2 es que es demasiado control de datos por parte de pocas empresas. Muchas tecnologías de IA recopilan grandes cantidades de datos sobre suelos, cultivos y producción. Si estos datos quedan en manos de pocas compañías, se generan preocupaciones sobre monopolios y pérdida de autonomía de los agricultores. Número 3, dependencia tecnológica que podría afectar a los agricultores. El uso excesivo de la inteligencia artificial puede hacer que los agricultores dependan totalmente de sistemas digitales, lo que resulta problemático si ocurren fallas técnicas, ciberataques o falta de acceso a la tecnología. Número 4. Posible pérdida de empleos agrícolas por automatización. La automatización de tareas como la siembra, el riego y la cosecha podría reducir la necesidad de mano de obra humana, afectando a trabajadores rurales y comunidades agrícolas. Y por último, dudas éticas sobre la modificación genética de plantas. El uso de la IA en biotecnología vegetal plantea preguntas éticas sobre hasta qué punto es correcto modificar genéticamente los cultivos y cuáles podrían ser las consecuencias a largo plazo sobre la salud y el medio ambiente. La inteligencia artificial tiene un enorme potencial para mejorar la agricultura, pero su implementación debe ir acompañada de regulación adecuada, acceso equitativo y principios éticos claros para asegurar que sus beneficios lleguen a todos y no solo a unos pocos. Con esto concluimos nuestro podcast sobre inteligencia artificial y la biotecnología vegetal. Esperamos que esta discusión les haya ayudado a comprender mejor tanto las oportunidades como los riesgos y la importancia de tomar decisiones responsables para el futuro de la agricultura. Gracias por escucharnos.